En este vídeo vamos a aprender a trazar diagramas de cuerpo libre y para ello vamos a seguir las siguientes instrucciones. En los diagramas de cuerpo libre, lo primero que hay que hacer es trazar un bosquejo que represente el problema. Esto es un dibujo que nos represente la situación que nos está indicando el problema que vamos a resolver. El número 2 es representar todas las fuerzas que intervienen, conocidas y desconocidas, junto con sus ángulos correspondientes. Como sabemos, el problema nos va a dar ciertos datos y después nos va a preguntar alguna magnitud de alguna fuerza. Entonces, hay que representar todas, incluidas las que no conocemos, en nuestro dibujo. El número 3 es trazar en un plano cartesiano con líneas punteadas, tratando de que la mayor cantidad de fuerzas quede sobre los ejes. Esto nos va a servir para simplificar el problema o las ecuaciones que tenemos que aplicar. Entonces va a ser una de las más importantes. La número 4 dice: traza las componentes de las fuerzas que no coincidan con los ejes, ayudándote de rectángulos punteados. Simplemente es, una vez que ya tenemos nuestro plano cartesiano dibujado con las fuerzas, aquellas que no coincidan con los ejes, habrá que trazar sus componentes en X y Y. Y la última es repetir el procedimiento para cada cuerpo involucrado del problema. Sabemos que no siempre se trata de un cuerpo aislado, sino que a veces es un sistema de varios cuerpos, entonces habrá que realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos objetos. Como lo había dicho, la más importante sería la número 3, trazar un plano cartesiano, considerando que la mayor cantidad de fuerzas quede sobre los ejes. Esto es el punto meollo de todo, puesto que esto nos va a simplificar los problemas enormemente. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de los casos que son más comunes que se utilizan en física, ¿no? El primero dice: un bloque de peso W cuelga de una cuerda atada al techo. Traza el diagrama de cuerpo libre. Entonces nos dice que primero hay que trazar un bosquejo que represente el problema. Bueno, pues tenemos un objeto, un cuerpo que está atado a una cuerda y que está colgando del techo. Este sería mi bosquejo. Después, el número 2, represente todas las fuerzas que intervienen, conocidas y desconocidas, junto con sus ángulos correspondientes. Bueno, una de las primeras fuerzas que tenemos que colocar siempre va a ser el peso, y el peso siempre va a ir vertical y hacia abajo, ¿no? En este caso lo represento con la letra W. Dependiendo del libro de texto de tu profesor, esta podría ser una letra P, pero simplemente es notación. Pero la fuerza del peso siempre va a ir vertical y hacia abajo. Ahora, como estoy representando el peso, con las cuerdas lo único que podemos hacer es tirar o jalar. Con una cuerda yo no puedo empujar, y a las fuerzas que intervienen en las cuerdas se les denomina tensión. Entonces aquí habría una tensión hacia arriba. Entonces ya tengo las dos fuerzas que están involucradas en este problema. Después, el punto 3 me dice trazar un plano cartesiano con líneas punteadas, tratando de que la mayor cantidad de fuerzas quede sobre los ejes. En este caso, si lo trazo de manera convencional, pues vemos que efectivamente tanto el peso como la tensión ya quedan sobre los ejes. Y el número 4 y 3 del procedimiento ya no interviene, puesto que ya estas dos fuerzas están sobre los ejes, no hay ninguna que sobresalga y solamente estamos tratando un solo cuerpo. Bueno, en el siguiente problema, veamos: un bloque de peso W cuelga de una cuerda atada a otras dos, A y B, las cuales a su vez están sujetas del techo. Si la cuerda B forma un ángulo de 60 grados con el techo y la cuerda A un ángulo de 30 grados, traza el diagrama de cuerpo libre sobre el nudo. Bueno, el número 1 es representar el problema. Tenemos una caja que está atada al techo con dos cuerdas, ¿no? La cuerda B forma un ángulo de 60 grados y la cuerda A forma un ángulo de 30 grados. Y aquí ya tenemos el punto número 1, que es trazar el bosquejo. Después, representar todas las fuerzas. Bueno, ya vimos que la primera que trazamos siempre es el peso hacia abajo, vertical, y está sobre el nudo. Y vamos a tener una tensión A para la fuerza A y una tensión B para la cuerda B. Entonces aquí ya no tenemos una sola tensión, sino que tenemos dos, puesto que tenemos dos cuerdas que forman estos ángulos con el techo. Entonces, el número 3 dice trazar el plano cartesiano con línea punteada, tratando de que la mayor cantidad de fuerzas quede sobre los ejes. Bueno, si yo lo hiciera tradicionalmente de esta manera, solamente tendría el peso que quede sobre el eje Y y estas dos quedarían aquí fuera de los ejes. Entonces vamos a usar esto para poner los ángulos. Estos son alternos internos, quedaría 30 grados aquí, y lo mismo en este lado, 60 grados.
Si aquí hizo 60, pues entonces aquí arriba habría 30 grados. Pero como nos dice que tenemos que poner la mayor cantidad de fuerza sobre los ejes, como aquí hay 30 y aquí hay 60, aquí hay un ángulo de 90 entre las cuerdas. Entonces puedo trazar los ejes o rotarlos para que quede sobre las tensiones A y B. Entonces de esta manera, yo roto los ejes, el eje ya estaba aquí, lo roto 30 grados hacia acá y ya me quedan las fuerzas de las tensiones A y B sobre los ejes y solamente el peso queda fuera de los ejes. Entonces como aquí había 30 o el eje Y rotó 30 grados para acá, pues también se va a alejar del peso 30 grados y quedaría de esta manera. Ahora para trazar las componentes, pues me ayudo de rectángulos, ¿no? Trazo unas líneas punteadas aquí y veo las proyecciones. En este caso sería el peso, la componente del peso en X y en este caso la componente del peso en Y. Y ya tendría entonces mi diagrama de cuerpo libre para este sistema, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema, si está en equilibrio, pues igualaríamos la tensión B con el peso en Y, la tensión A con la componente del peso en X. Y para sacar estas componentes, pues como se forma aquí un triángulo rectángulo, me ayudo de las funciones seno y coseno. El punto 5 tampoco lo vamos a utilizar aquí, puesto que solamente estamos tratando un solo objeto. Otro de los más comunes es un bloque de peso doble que descansa sobre una superficie sin fricción. Trazamos el problema, es un cuerpo sobre una superficie. Ese es mi bosquejo. Ahora trazo las fuerzas que intervienen. Sabemos que la primera que siempre vamos a trazar va a ser el peso vertical hacia abajo. Y lo que hace que no se hunda esta caja sobre el suelo, pues hay una fuerza que responde, que es la fuerza normal. Ya lo vimos en un video anterior, te dejaré por aquí un enlace para que cheques. Bueno, ya tenemos las fuerzas que están actuando aquí, el objeto está estático, no se está moviendo. Y vamos a trazar el plano cartesiano. Nos quedaría de esta manera, ¿no? Lo puedo trazar comúnmente, ya solamente las fuerzas actúan sobre el eje Y para este caso. Bueno, otro ejemplo que siempre se utiliza, bueno, dos bloques están conectados mediante una cuerda, uno de ellos descansa sobre una mesa con coeficiente de fricción estática, μ sub b, mientras el otro cuelga de una polea fricción. Entonces, hacemos el bosquejo del problema. Tendría aquí un objeto sobre una mesa, al cual hay otro que está colgando y están conectados mediante una cuerda. Este objeto pues está sosteniendo precisamente a este otro que está colgando. Y tenemos una cuerda que los une. Bueno, vamos a representar las fuerzas. Empezamos con el peso vertical hacia abajo. La fuerza normal que ya vimos que es la que responde o la que hace que no se hunda el bloque sobre la mesa. Y en este caso tendríamos también una tensión 1, ¿no? Debido a esta cuerda, las cuerdas dijimos que solamente pueden tirar, habría una fuerza que estaría tirando hacia la derecha. Y para que este no se mueva, pues necesita haber una fuerza de fricción estática. Recuerda que la fricción actúa en el sentido opuesto al movimiento, entonces la fricción iría hacia la izquierda. Bueno, ya tengo aquí el diagrama para este cuerpo. Ahora tengo que trazar el plano cartesiano. Pues es evidente que la forma normal en la cual trazamos quedaría perfecta, ¿no? Todas estas fuerzas están sobre los ejes. Y como no hay fuerzas que sobresalgan, pues no necesito trazar sus componentes. Ahora el punto 5 es repite el procedimiento para cada cuerpo involucrado en el sistema. Aquí hay otro cuerpo, pues entonces también tengo que trazar diagrama de cuerpo libre. Como está suspendido, es el mismo que ya habíamos visto anteriormente. El peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Aquí pongo peso 2 y tensión 2. Y trazo mi diagrama de cuerpo libre. Como aquí es la misma cuerda, debido a las condiciones de equilibrio, después verías que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces este sería el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Si hubiese alguna otra fuerza involucrada, como que alguien tira de la caja para que ésta suba, entonces tendríamos que colocar aquí otra fuerza y la fricción quizás cambiaría de sentido, puesto que el movimiento sería hacia la izquierda y la fricción siempre se opone al movimiento. Aquí, en este bloque que está aquí suspendido, no interviene la fricción, puesto que no hay superficies en contacto. Si este bloque estuviera en contacto con la pared aquí, entonces sí habría posibilidades de tener una cierta fricción. Pero como de momento no está, simplemente está suspendido, no existe. Otro de los problemas que se suele usar son los planos inclinados, ¿no? Un plano inclinado estático, bueno,
aquí tenemos nuestro diagrama. Vamos a trazar ahora las fuerzas. Tenemos el peso siempre vertical y hacia abajo, no importa que el objeto esté inclinado, el peso siempre va a ir vertical y hacia abajo. La fuerza normal, la que hace que no se hunda la caja sobre el plano, siempre forma 90 grados con la superficie, entonces tiene que formar aquí 90 grados, por eso tiene esta inclinación. Luego, como está estático, quiere decir que este bloque no se está resbalando, por lo tanto existe una fuerza de fricción estática, hay una fuerza que impide que este objeto se resbale. Y estas serían las fuerzas que están involucradas en nuestro problema. Ahora trazo los ejes coordenados de esta manera para que la mayor cantidad de fuerzas quede sobre los ejes. En este caso la normal y la fuerza de fricción estática. Y como tengo aquí una que está sobrando, hay que colocar el ángulo. Siempre que tracemos el plano cartesiano X que coincida o sea paralela a la superficie del plano y Y sea perpendicular a esta superficie, el ángulo que tenga nuestro plano inclinado va a ir del vector peso hacia el eje Y. Entonces estos 35 grados irían del vector peso hacia el eje Y. Y me pide que trace ahora las componentes. Me ayudo de estos rectángulos y aquí tendría yo una componente del peso que es Y porque coincide con el eje Y y la componente del peso que sería X porque coincide con el eje X. Entonces, en el caso de que estuviera en equilibrio o como está en estático, la fuerza de fricción estática tendría que ser igual a la componente en X del peso, ¿no? Entonces recuerda que las ecuaciones que planteemos va a depender de qué esté actuando en nuestro ejercicio. Si está estático, si está en movimiento, si está acelerado, si va a velocidad constante, son las condiciones que tendremos que reflejar después con nuestras ecuaciones. Lo que estamos viendo aquí es simplemente aprender a trazar estos diagramas. Bueno, ¿qué pensamos ahora si el plano no está estático, sino que está atado a una cuerda que sube a velocidad constante? Entonces pongo aquí una polea, sin fricción obviamente, con una cuerda. Recuerda que las poleas fijas lo único que hacen es cambiar la dirección de la fuerza. Entonces para que el bloque suba a velocidad constante se debe de aplicar una fuerza. Y como esta fuerza se aplica sobre la cuerda, pues le corresponde una tensión. Entonces tendría yo una tensión hacia arriba para que el objeto suba a velocidad constante. En el caso de que el plano tuviera un coeficiente de fricción cinético, pues tendría que agregar aquí una fricción cinética como aparece aquí. Y recuerda que la fricción siempre se opone al movimiento. Entonces si el bloque sube, la fricción cinética iría hacia abajo. Y este sería mi diagrama de cuerpo libre. Ahora pensemos que no sube sino que baja a velocidad constante. Bueno, para que baje a velocidad constante, si yo lo suelto, pues el bloque se podría acelerar, iría mucho más rápido hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la misma cuerda, yo tengo que tirar de ella o irla sosteniendo para que el bloque baje a una velocidad constante, no sea de forma acelerada, sino que baje a una velocidad siempre que sea la misma. Entonces, si te fijas, nada ha cambiado de aquí del diagrama de cuerpo libre. Lo único que ahora, como baja, la fricción también iría hacia arriba. La fricción cinética, en el caso de que existiese, iría hacia arriba, puesto que la fricción siempre se opone al movimiento. Y después de este diagrama, pues ya plantearíamos las ecuaciones correspondientes con las funciones trigonométricas para las componentes en X y Y del peso y las condiciones de equilibrio necesarias. Entonces, generalmente son problemas que se suelen utilizar en muchos problemas de física, ¿no? Entonces, ya hemos visto prácticamente estos tres casos, ¿no? Un cuerpo suspendido, un cuerpo en una mesa y ¿no? con un plano inclinado. Entonces a veces los podemos combinar de esta manera. Y si te fijas, lo único que tenemos que hacer es dividirlo y como si fuera un rompecabezas ir poniendo un diagrama junto con otro, Entonces para el primer diagrama, para el primer objeto ya vimos un objeto suspendido. El diagrama es la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo y nuestros ejes cartesianos X y Y, ¿no? Para el segundo cuerpo, pues tenemos, como ya sabemos de entrada, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Y aquí también sería la tensión 1, de las condiciones de equilibrio, verías que la tensión 1 es igual a la tensión aquí. En el bloque 1 y en el bloque 2 son exactamente la misma tensión. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda, ¿no? Si tú estiras una cuerda, la tensión en la cuerda siempre va a ser la misma en todos los puntos, siempre que la cuerda sea del mismo material. Entonces estamos pensando que es una cuerda homogénea, que es del mismo material. Y si yo la estiro, se tensa y no queda una parte más floja que otra, sino que toda queda
tensa o estirada al mismo tiempo. Entonces la tensión, tratándose de la misma cuerda, siempre va a ser la misma en toda la cuerda. ¿Qué pasa? Que aquí tiene otra cuerda atada al bloque 3. Como es otra cuerda diferente, entonces aquí existiría una tensión 2. O sea, ya es diferente la tensión, puesto que estamos cambiando de cuerda. Si fuera la misma cuerda, entonces tendría ya otro valor. Y terminamos trazando nuestros ejes X. Ahora, para el plano inclinado, pues trazamos el diagrama que acabamos de ver para el plano inclinado, ¿no? El peso vertical hacia abajo, en este caso el peso 3, porque es el bloque 3. Y la normal 3, porque es el bloque 3, iría perpendicular a la superficie. Vemos que aquí está la cuerda, entonces tendríamos la tensión 2. Ya vimos que la tensión 2 es igual, puesto que es la misma cuerda. Y trazamos nuestras componentes en X y Y de nuestro plano inclinado. Aquí necesitaríamos poner entonces el ángulo, que ya vimos que el ángulo siempre va desde el vector peso hacia el eje Y. Las componentes en Y y en X del peso, ¿no? Siempre que tengamos fuerzas que no coincidan con los ejes, tendremos que trazar sus respectivas componentes y trazarlas en los ejes para aplicar después condiciones de equilibrio o fuerza resultante, dependiendo del problema, ¿no? Ahora imagina que este sistema se mueve hacia la derecha. Imaginemos que el sistema, que todas estas cajas se mueven arrastradas debido al peso de esta. Entonces, si se mueve hacia la derecha, aquellas cajas que tienen superficies en contacto, pues recibirían una fricción. Y en este caso se opondría al movimiento. Aquí tendríamos la fricción cinética 2, que iría hacia la izquierda, puesto que se opone al movimiento. Y aquí la fricción cinética 3, que se opone al movimiento. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios. Si crees que le puede servir esto a alguien, compártelo. Y no olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.